Ok, ahora sí, estimados alumnos, buenas noches nuevamente. eh, para que quede ya en la grabación, vamos a recordar lo que vimos anoche en clase, en la pregrabada, con referencia a los principios del proceso. Recordemos que los principios del proceso en sí, o el proceso en sí, tiene una connotación muy especial dentro de la norma policiva. El artículo 213 arranca con unos principios generales del proceso policivo. Esos principios se deben o deben regular toda clase de procedimiento y de proceso. Procedimientos y procesos. Recordemos que hemos estado hablando de que los procedimientos uno podía entenderlos desde la mera actividad de policía o también desde la función, pero para la aplicación de medios de policía. Mientras que los procesos van direccionados, desde luego, a la aplicación de medidas correctivas o a dictar órdenes de policía como medida correctiva, que podríamos decirlo en términos generales que la medida correctiva lo que busca es sanear, restablecer, mantener la convivencia. Los medios de policía buscan eh, restablecerla más inmediatamente, y recordemos que los medios de policía se pueden aplicar antes del procedimiento o antes de la existencia de los hechos, en la existencia de los hechos y después de haber terminado el proceso policial. Después de terminar el proceso policial, los medios de policía. Entonces, en este orden de ideas, desde luego, para ambas actuaciones, y recordemos que habíamos hablado que en el artículo cuarto nos establecía de los actos y procedimientos de policía. Cuando hablamos de actos de policía estamos hablando de los medios, y cuando hablamos de procedimiento hablamos de los procesos verbal inmediato y proceso abreviado. No obstante, para efectos también del proceso único de policía encontramos dentro del proceso único de policía un procedimiento muy expedito y especial, que es el procedimiento del comparendo. Procedimiento del comparendo que se encuentra en el artículo 219. Entonces, para la aplicación del comparendo, para la aplicación del proceso verbal inmediato, para la aplicación del proceso verbal abreviado, es indispensable, necesario, comprender, entender y revisar los principios del proceso policial. Leamos el artículo 213 y verá cómo nos los indica. Alguien que me ayude con el 213, por favor. 213. Sí, señor. Principios del procedimiento. Son principios del procedimiento único de policía: la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad y la eficacia, la transparencia y la buena fe. Gracias, doctor. Entonces, allí, problema. Usted no encuentra dentro del código una descripción qué es la oralidad, qué es la gratuidad, qué es la inmediatez, y así por el estilo. Y entonces nos toca, obviamente, decantar algunas situaciones. Y decantarlas, desde luego, de la normatividad foránea, y a mi juicio se debe decantar desde la normatividad genérica, que es, desde luego, el Código General del Proceso. Obviamente, cuando analizamos la oralidad como principio, dentro del principio de oralidad se devienen otras clases de subprincipios o principios menores, algunos lo llaman desde del derecho procesal. Eso se ha denominado de muchas maneras, subprincipios, o que podemos hablar que entonces
la oralidad es una regla y que los otros son principios, o que los dos o más son, o que la oralidad es un principio y los demás tienen que ser unas reglas. Esas son unas discusiones locas que no las vamos a dar aquí. Para efectos del código de policía, entonces podemos entender desde luego que la oralidad está inmersa dentro de la actuación policial. Ello en razón a que decanta la una con la otra. La inmediatez, no desde el punto de vista de la temporalidad, como lo podríamos analizar desde el artículo segundo del Código Contencioso Administrativo, sino la inmediatez desde la perspectiva de la inmediación de quien actúa en el procedimiento. Recordemos que esto, si bien lo hace el agente de policía, el comandante de estación o el inspector de policía, son a ellos, o el alcalde en los casos correspondientes, son a estas autoridades a las que se les ha encabezado direccionamiento del proceso. Y obviamente se encarna en la oralidad el principio de la inmediación procesal, para cuanto que el actuar del funcionario al momento de generar el proceso pueda ser eficaz, tenga la eficacia necesaria para la aprehensión de la actuación misma. Y miremos que no es lo mismo entonces que el inspector de policía escuche al testigo a que lo escuche el secretario y después él vaya a leer. No va a ver los gestos, no va a ver nada de esa actuación. No es lo mismo que el inspector de policía envíe a un comisionado allá a revisar, a hacer ¿cómo es? Ese ocular, La visita. la diligencia de inspección al lugar de los hechos, a que lo haga el mismo. O sea, esa oralidad con la inmediación están inmersas la una con la otra. Hay otros principios ya que sí están muy aparte, por ejemplo, el de la gratuidad. No obstante, uno lo entiende que está inmerso dentro del proceso, porque cuando miramos el artículo 223, numeral tercero, literal C, parte final, que dice que cuando se necesiten práctica de pruebas técnicas especializadas, se busca que sea un funcionario público, y ello lo que busca es que haya gratuidad en el proceso. Y no, como es una justicia temprana, como es una justicia social, cercana, comunitaria, prioritaria, pues desde luego no amerita entonces que el ciudadano vaya a acarrear unos gastos que deben ser acarreados por la administración. Y encontramos también el principio de oportunidad, que no es otra cosa que la preclusibilidad de los asuntos. Cada etapa dentro del proceso va feneciendo una vez esta ocurre, y por lo tanto no se podría repetir a no ser que sea por causa de una nulidad posterior. Me apagué el micrófono yo mismo. De una posterior. La celeridad también va inmersa dentro del proceso. Y entonces ahí es donde hay una diferenciación que nosotros hemos encontrado con una muy buena, no podemos negarla, interpretación que ha hecho la Policía Nacional frente a los principios. Los que tienen el libro mío la encuentran en el artículo 213, en una de las notas, ¿sí? Entonces allí podemos encontrar que hay pues lo que trae la Policía Nacional, lo que ha analizado la Policía Nacional frente a los principios. No obstante, yo disiento de ellos, por favor. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, señor. Ok. Disiento de ellos en algunos tópicos, especialmente frente a lo que tiene que ver con la inmediatez y la celeridad. Desde luego,
Cuando hablamos de celeridad, hablamos de temporalidad, de acción dentro del proceso mismo. Y si recordamos el artículo 29 constitucional, obviamente advierte de que no deben haber dilaciones injustificadas. El proceso mismo advierte de unos términos. Revisemos el artículo 219, revisemos el artículo 222 y revisemos el artículo 223. En ellos encontramos términos. Si revisamos el artículo 219, hablamos de que es cuando encuentre que el ciudadano está ejerciendo el comportamiento, o sea, ahí podemos decir que es en el momento mismo. En el proceso verbal inmediato, el numeral segundo advierte que lo hace en el lugar de los hechos, queriendo decir que se coge ahí mismo en el lugar de los hechos del proceso, o en el lugar donde lo encuentre, lo que quiere decir que puede ser posterior. ¿Cuánto tiempo? No lo habla la norma. Habla la norma, sí, obviamente, acerca de el tiempo que tiene el inspector de policía para resolver el recurso de apelación y del tiempo que tiene el uniformado para subir el comparendo y para que se pueda hacer el procedimiento. Entonces, allí hablamos de una celeridad en el tiempo. Y lo mismo ocurre en el proceso verbal abreviado cuando habla de que se tiene 5 días para iniciar el proceso, para citar audiencia pública, aunque no dice cuándo es la audiencia pública. No dice que en 5 días tendrá que hacer la audiencia pública. Por allá en la parte probatoria, advierte que en los 5 días siguientes usted pues, supuestamente va a practicar toda la prueba. Pues en realidad misión imposible. Si no ya y no es un solo caso, pues sería posible. Pero entonces, obviamente la norma habla de la celeridad y habla a efectos de los términos procesales y obviamente para efectos del cumplimiento de dichos términos. Razón que por la cual, a nuestro juicio, es contradictorio frente al principio de inmediatez, que no estamos hablando de temporalidad, sino de inmediación. Vuelvo y repito, sí, es una posición que no hemos mirado al análisis de esas circunstancias internas dentro del proceso y de la actuación misma. Entonces, cuando estamos hablando de ello, obviamente vamos a compartir. Ya están viendo pantalla, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de ese tema. Ya lo que es la eficacia, obviamente es a lo que apunta la ley. ¿Cuál es el efecto de la norma en sí? La actuación conllevó ¿a qué? Al restablecimiento, al mantenimiento, a la educación, a esos fines que uno podría hablar en penal, los fines de la pena. En el Código Nacional de Seguridad y Convivencia hablamos los fines de la medida correctiva, ni siquiera los fines del proceso, la medida que se aplica. Porque el proceso en sí se vuelve eficaz cuando culmina con una decisión que sea asertiva al restablecimiento, mantenimiento y reordenamiento del orden social, de la convivencia ciudadana, que puede ser a través de medidas correctivas o de órdenes de policía. Ya el tema de transparencia y de buena fe, obviamente eso es un tema también muy ético. En el tema de la transparencia, pues no recibir por ahí recursos por debajo de la mesa, tratar de hacer las cositas, cosas que uno encuentra por ahí, pero bueno, este no es el caso. Y obviamente del buena fe habló la Corte Constitucional en la sentencia C349 del 2017, cuando advierte, por ejemplo, que bajo el principio de buena fe,
se puede entender como ciertos los hechos de la querella y como la persona no se defendió al no asistir a la audiencia pública, se podría aplicar la medida. Eso genera muchas discusiones. Yo creo que en el audio, en la grabación ayer, pues obviamente les quedó, mi postura es un riesgo impresionante. Y si yo digo una mentira presentando una querella, que no sé dónde vive, pero sí sé dónde vive y para que no lo notifiquen, y nunca pudieron notificar al otro, el otro llegó y ustedes hicieron todo lo posible, pero es que el otro en realidad no podía. Y o era imposible localizarse y vaya a ver que se le aplica una medida correcta. Eso entonces genera bastantes discusiones todavía que no se han podido zanjar. Bien, después entonces de que analizamos el artículo 213, debemos irnos al 214. Recordemos, leamos el artículo 214. Bueno, ¿alguna pregunta para redondear el tema del 213? ¿El ámbito de aplicación? Sí, del proceso. Mire que lo importante es que aquí hablas de ámbito de aplicación del proceso, no de ámbito de aplicación del derecho de policía. Dice, el procedimiento único de policía rige exclusivamente para todas las actuaciones adelantadas por las autoridades de policía en ejercicio de su función y actividad. Ajá. Oiga, rige exclusivamente en todas las actuaciones. Recordemos que nos decía el profesor Edwin, permítame un momentico que unas... Permítame un momentico. ¿Escucharon la pelotera de perros? Qué pena. Sí. Y ahí se escuchan. Qué pena con ustedes, pero es que... Ay, ay, ay. Ellas estaban opinando. Sí, parece. Ok, ya. Que sale la vecina con los perritos y entonces ya, se levanta la mía también y se levanta el otro. Todos los vecinos de perros, todos empiezan a ladrar. Y al unísono, entonces, prefiero apagar un momentico. Pero bien, continuando entonces, el artículo 214 lo que nos indica es el ámbito de la aplicación del proceso. Y obviamente la perspectiva que nos trae desde el proceso es que desde luego lo de aplican son todas las autoridades y que las autoridades, acorde con el artículo 3º, parágrafo, están sujetas a las actuaciones del proceso único de policía. Y como nos enseñaba también el doctor Erwin, obviamente habrán otras actuaciones especiales, que las hay, y él incluso numeró algunas, ¿cierto? Que desde luego, obviamente, no están sujetas al proceso policivo, pero que siguen siendo competencia del inspector de policía. Y en ese artículo 214 podemos encontrar dos parágrafos muy interesantes. El parágrafo primero, donde habla sobre las competencias que se le otorgan, obviamente, en materia específica y especial a los que están, obviamente, en bienes culturales, a los bienes, a la protección de los bienes culturales. Se me da en este momento, muchachos, me desconcentré. Al de arqueología e historia. Vamos aquí a la copialina. Al Ministerio de Cultura, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, al Archivo General de la Nación, de acuerdo a las competencias, propias de cada uno de ellos.
¿Me escuchan ahí? Perfecto. Ok. Sí, señor. De acuerdo a las competencias de cada uno de ellos. Y ese artículo 214 advierte que obviamente en esas competencias de ellos, en los asuntos propios de esas autoridades que también se convierten en autoridades de policía, para efectos propios de cada caso en particular, no se lleva el procedimiento no se lleva el procedimiento del proceso único de policía, sino que se lleva al procedimiento sancionatorio contencioso administrativo. Entonces, hace una separación allí muy interesante, obviamente, la norma en el artículo 214, en ese parágrafo primero. Entonces, advierte que todo el procedimiento de policía rige para las actuaciones que van a llevar las autoridades de policía, exceptuando esas otras. Aunque se le dieron facultades de policía y ahorita no se llaman autoridades administrativas, sino que se llaman autoridades de policía para efectos de protección de esa clase de bienes, no aplican el proceso único de policía, sino que aplican el Código de lo Contencioso Administrativo. Y también advierte ese parágrafo segundo, bueno, me corrige doctor Williams si estoy en el segundo o en el primero, cuando habla de que si el procedimiento da lugar a que existan delitos, pues se remitirá a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. Entonces, ese ámbito de aplicación también hay que tenerlo relacionado con el artículo 216. El artículo 216, obviamente, si no estoy mal, lo tenemos por acá, nos lleva a el tema de la territorialidad. Porque las autoridades de policía, obviamente, ejercen su función acorde en el territorio donde cumplen su función. Y de hecho había una discusión a principio cuando estaba empezando la norma de policía a regir frente al tema de los agentes de Policía Nacional en relación a que la Policía Nacional es de orden nacional, de orden nacional. Y entonces se planteaba pues que las actuaciones de ellos las podían hacer en cualquier lugar. Y obviamente la Policía Nacional decantó el tema por cuanto que advierte por allá en la resolución, primero en la resolución 012 y después en la resolución 3253, que obviamente el uniformado debe hacer comparendo o tiene jurisdicción para imponer comparendos o para hacer procesos verbales inmediatos solo en la jurisdicción en la cual esté prestando su servicio. Si bien puede llegar a suceder, porque de hecho ocurre, de hecho puede llegar a ocurrir, muchachos, que, bueno, en las ciudades grandes ocurre más que todo, que un uniformado vaya cruzando de una jurisdicción a otra por X o Y motivo. Pongamos el ejemplo de Medellín, que la estación de gasolina de la empresa de seguridad metropolitana urbana, creo que se llama así eso, está pues casi que en el centro de la ciudad. Entonces, todas las jurisdicciones de todas las estaciones de policía deben ir allí a tanquear. Es posible que un uniformado en ese trayecto, estamos hablando un uniformado, por ejemplo, de la Comuna 13, tenga que atravesar jurisdicción de la estación de policía Laureles, por ejemplo, para poder llegar a ese lugar. Y obviamente en el cruce de esa jurisdicción puede conocer o puede encontrarse con un caso de policía.
Eso es posible, sí, claro, puede llegar a suceder. De hecho, nos pasaba en muchas oportunidades. Y entonces, obviamente, él no va a poder realizar, aunque haya visto y haya eh, 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 atendido el procedimiento, el comparendo, le tocará que hacerlo el de la jurisdicción. Él se convertirá, de acuerdo al formato del comparendo, en un entrevistado, en un entrevistado. Tema entonces que a veces se complica, a veces se complica. Desde luego, hay abogados que atacan eso, no, porque es que si el policía que conoció, él es el que debe resolver, no. Siendo policía uniformado y estando obteniendo jurisdicción nacional, no tiene competencia en ese lugar si no está acorde con esa jurisdicción. Razón entonces por la cual que se debe, por la cual se debe llamar a un compañero para que sea el que haga el procedimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Doctor, me imagino que si no aparece en la plataforma de la policía el servicio del cuadrante o aparece en otro lugar, eso podría ser como una causal de nulidad de ese Sí, comparendo. señor, es una causal de nulidad por falta de competencia. Tiene jurisdicción, pero no tiene competencia. Entonces ahí la policía peca en cada momento porque no actualiza cada rato el sistema. A veces por Ese es un necesidad error del servicio. grandísimo que tiene y máximo ahorita, y me lo expresaban los policías hace poco. Me llamaba un uniformado, doctor, vea, me trasladaron de Bogotá, estoy aquí en Cartagena y voy a hacer un comparendo y la plataforma todavía como ya son virtuales, me lo está radicando en Bogotá. Imagínense. O sea, eso es un tema que todavía, doctor, estamos en comprensión de la aplicación. Punto ¿Sí? favorable para los litigantes. Es un tema muy complejo, obviamente, porque uno entiende que es que la virtualidad, sí, la virtualidad, pues para efectos del procedimiento, como lo ha planteado de todas maneras la resolución 2014, a fin de cumplir lo que dice el artículo 218, todavía eso no ha terminado de inventar. Todavía no se puede terminar de inventar de una manera clara y detallada. Es difícil, es difícil. Uno entiende la institución porque de todas maneras uno sabe cómo opera, uno sabe cómo pues, tratar de que se puedan generar las acciones bien realizadas, bien hechas, pero a veces no se puede. A veces no se puede. Eso ha ocurrido, eso ha ocurrido. Por ejemplo, creo que los del SMAT no usan comparendera. Aquí en Medellín hay unos, yo eso lo supe antes por una capacitación que tuve con los uniformados, porque por ejemplo hay unos uniformados que vienen de refuerzo, entonces es muy difícil que si viene de refuerzo, pues se le otorgue comparendera a él, o clave para comparendo, para que administre la plataforma desde el lugar donde está la jurisdicción. Entonces, por lo tanto, ese uniformado que está haciendo ese refuerzo, que es un refuerzo, para los que no entienden, no sepan, cuando uno está haciendo curso de ascenso, por ejemplo, uno lo mandan a reforzar las calles de la escuela, lo mandan a uno a suplir algunas necesidades del servicio en otro lugar. La fuerza disponible, por ejemplo, también hace esa clase de actuaciones, de refuerzo. Entonces no tienen comparendera porque quien debe tener la comparendera o de acuerdo a los lineamientos internos de la institución es obviamente el que está en la jurisdicción para que pueda aplicar el procedimiento. Y eso, vuelvo y repito, genera las complicaciones muy diversas a veces
al momento de dilucidar el procedimiento en sí, porque obviamente el uniformado que llega a hacer el comparendo, él no vio el hecho. Él no vio el hecho, o sea, se tiene que ir a lo que le diga el compañero. Y eso entonces tiene que quedar muy claro allí en la entrevista. A veces se equivocan. De hecho, conozco 2 casos en los cuales en este momento están denunciados por falsedad. ¿Sí? Denunciados por falsedad. Y eso se vuelve un problema, pobrecito los uniformados. O sea, uno quisiera no estar en esos zapatos, porque uno también, yo lo entiendo, uno cuando por querer organizar y hacer las cosas bien, a veces mete la pata. Por querer actuar, por querer que la convivencia sea restablecida, por querer que los procedimientos policíacos pues lleguen cumplan con el fin que es restablecer la convivencia. Entonces, el tema es a veces a mordizos, como dicen por ahí. Doctora Paulina. Gracias, Doc. Es que estoy recordando algo que aprendí hace algunos años atrás y era que el policía podía actuar en 3 eventos muy, pero muy bien delimitados, y eso lo enseñaba el doctor Benedetto Oliveira, tal vez, que decía, en funciones propias del servicio, con ocasión del servicio y en acciones inherentes al servicio. Yo no sé si esto está revaluado, si con el cambio de Código Penal Militar cambio. La verdad que estoy para el penal militar, en eso no estoy militar mal, pero sigue entonces manteniendo. la pregunta es, si el agente de policía que va a tanquear o que no está en servicio o que no está en su jurisdicción, pero hay un caso, está en jurisdicción, pero no está en servicio dentro de esa jurisdicción. Por eso. Mire el caso. Ay, que no, es que estoy como... Es que mire la situación. Y es así. O sea, para lo penal no, pero para el procedimiento, eminentemente el comparendo se volvió un problema. Por eso, pero perdón, la pregunta sería, doctor, esos principios que usted dice ya que no han sido reevaluados, porque estaba imaginándome que los habían reevaluado, pues por tantos años que han pasado. No, para la acción del servicio, no. Pero no se podría encajar que el policía que no está en servicio, que no está en competencia o que no es su competencia, pudiera actuar y hacer el comparendo sin que llegue a tener esos problemas que usted menciona ahora. Pues de acuerdo a la plataforma no es posible. Es que el problema es que la plataforma te divide. Te divide, si es el municipio en zonas, y obviamente para cada zona habrá una comparendera. Y ahí habría otro tema, doctor, los abusos también se prestaría para abuso, entonces mejor así como están en la plataforma. Sí, es que el tema es muy complejo, doctora, lo digo porque, no, y el policía me llamaba de doctor, mira, ¿yo qué hago? Hermano, y él llamaba angustiado, yo le dije, no, comuníquese es que Talento Humano le tiene que resolver a usted el problema. Me llamaba el muchacho de Barranquilla, ve, hice un comparendo y ¡prum! Como estaba en él tiene con el nuevo aplicativo de Registro Nacional de Medidas Correctivas, que es un aplicativo que lo tienen, que es con la cédula del policía o con la placa, no sé. Obviamente el policía hizo el comparendo al ciudadano en Barranquilla, pero la plataforma llevó el comparendo fue a Bogotá, porque allá era donde el policía trabajaba antes. O sea, la policía de pronto, obviamente no había actualizado la plataforma para el uniformado. Y entonces, obviamente, le genera un problema. Perdón, doctor, y entonces pasa como las multas de los automóviles, y entonces aparecerá la infracción. No, no es posible. Perdón, aparecerá, no, estoy riendo, aparecerá la infracción que el señor que está en Barranquilla o no sé dónde, le aparece entonces la infracción en Bogotá y él va a decir, yo nunca he estado en Bogotá, el infractor. Como pasa con los vehículos, que aparece una multa en no sé dónde y yo nunca he estado por allá. Exacto. No, me estoy riendo. Ese es el problema que está, pero bueno, la policía... de las TICs. La policía todavía está trabajando mucho en eso, porque en realidad la policía se ha echado al hombro toda esa carga de la parte
administrativa de la telemática, ¿sí? Eso es una responsabilidad muy grande que se echa a la Policía Nacional encima. Eso no lo podemos negar, con todas las fallas, con todos los errores, con todas las críticas que le podamos hacer. O igual se está tratando de hacer una gestión interna para un proceder general. O sea, que no solamente le sirve a la Policía Nacional, sino que le sirve a todos en general. Entonces, el tema no es tan fácil, pero entonces que el artículo 216 del Código advierte, obviamente, que las actuaciones procesales policivas se hacen es en el marco de la jurisdicción y la competencia. Entonces, obviamente, tienen una competencia, que es, obviamente, pero esa competencia se tiene que ejercer en esa jurisdicción. Por favor, se tiene que ejercer en esa jurisdicción donde está prestando el servicio. Entonces, yo, o sea, conozco de 2 casos aquí y es, o sea, a mí me da en cierta forma también vergüenza, pues que la institución todavía estemos como conejas de iniciarles y que al ciudadano también, obviamente el ciudadano pues con ganas de defenderse formula una denuncia penal, ¿cierto? Que todavía estamos con ese, pues 4 años, todavía nos falta mucho para poder aprender toda esta parte de los procedimientos. Y uno tampoco le puede exigir al uniformado como tal, que meridianamente ha estado capacitado, que no tiene toda la trayectoria de nosotros como abogados para entender y comprender la norma en sí, obviamente que vaya a aplicarla correctamente. Y eso pues es lo que uno de pronto considera que falta mucho apalancamiento en favor de a veces de los uniformados en la calle, ¿sí? Falta mucho. Y falta mucho también en el ciudadano, en el entendimiento. Sí, yo hice el comportamiento, sí, cometí el hecho. Sí, ¿por qué no la aceptación? O sea, obviamente el abogado va a voltear por cualquier lado para que no haya esa medida correctiva, pero hombre, en el sano criterio, desde la perspectiva de la convivencia, desde la autorregulación, de la solidaridad y demás, sería de autorresponsabilidad también advertir que sí en realidad se cometió el hecho y que esos errores que pueden llegar a ser evidentemente procesales, ¿sí? Pueden incluso afectar más la convivencia que el mismo hecho de convivencia. Entonces, esa es pues como mi reflexión en este momento. Luis Ángel. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Piojó, La pregunta mía, ¿cierto? Piojó. Soledad. Ah, Soledad, sí, sí. De Piojó La pregunta mía va encaminada con respecto a la iniciación de la acción. Cuando se da esa oficiosidad indirecta de la que habla usted, ¿qué pasa con esas personas que colocan la queja y quieren intervenir? ¿Eso no afectaría el proceso, darle el uso de la palabra? Porque ellos son intervinientes apenas, como dice usted. Tranquilo, allá vamos a llegar. Pérez, hermano, que ya casi llegamos. Ah, bueno, ya listo. Casi llegamos, ya casito, ya casi. Y la otra es similar, no sé si se puede, cuando ya se trata de querella como tal, se podría contra personas indeterminadas. Eso también es otro tema que vamos a tocar más adelante, ¿sí? Porque el tema de las indeterminadas, o sea, para ir a averiguar qué, con quién. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Habría que analizar en qué aspectos se podría, qué aspectos no. Eso lo vamos a mirar cuando estemos en el proceso del valorado. Patricia. Apenas estamos en las generalidades del proceso. Yo tengo dos preguntas, pues creo que vienen al tema, pero si me salgo de ellas me dicen. Una es, en cuanto a la temporalidad, en cuanto a la mediación, pero teniendo en cuenta la temporalidad. El artículo 222 dice que contra la medida que impone el uniformado, pues,
obviamente le cabe el recurso de apelación, policía dentro de las Sí. 24 horas. Como aquí ellos están haciendo puros comparendos virtuales, no volvieron a traer nada. Se le escucha mucho ruido. Doctora, no se le escucha Casi no casi. se escucha nada. ¿Pronto tiene algún ventilador? Vuelvo a no, no tengo nada aquí, de pronto el computador que lo tengo aquí al pie. Dos, vea, le vuelvo a explicar que contra la medida correctiva que impone el policía, le procede el recurso de apelación. Sí, directo. Como aquí, exacto, como aquí en el municipio ya solo están utilizando el comparendo virtual, ellos no volvieron a traer nada a las inspecciones. Entonces mi pregunta es, ¿el solo hecho del comparendo virtual suple esa remisión de esa apelación? Es un tema que vamos a analizar en el 222 porque a mi juicio no. A mi juicio no, porque igual la norma advierte, la resolución 3253 no ha sido derogada. Entonces es un tema que hay que analizarlo con detenimiento. Pero eso lo vamos a analizar cuando estemos viendo el comparendo. Porque ha sido muy difícil todo resolver esos Por recursos. eso. Difícil. Bueno, esa es una. La otra era, nosotros, pues obviamente cuando el municipio es muy grande, pues está dividido territorialmente para las inspecciones. Resulta que en mi inspección justo queda el comando de policía. Entonces, normalmente cuando trasladan una persona, ellos para evitarse hacer lo que tienen que hacer, el informe y todo, lo cargan como si lo hubieran hecho ahí en el comando. Entonces me lo mandan a mí, así lo hayan hecho al otro lado del municipio. No entiendo. Dos, ya, le voy a hablar de un caso puntual. Cuando el paro del 28 de abril, después de eso, el municipio, el alcalde sacó un decreto hacia la carrera diciendo que decretaba el toque de queda. Entonces, la policía, allá en el puente de la entrada Pereira. Pero doctora, eso lo analizaré. Déjamelo para analizarlo cuando estemos hablando de comparendos. Estamos en No, la pero es generalidad. que, por eso, pero es que la jurisdicción, se la voy a poner pues de otro lado para que quede más general. A nosotros, a los, La jurisdicción de la estación de policía es todos quebradas. No. Allá hay dos estaciones. no, la estación de policía obviamente es para todos quebrados, pero cuando los trasladan, ellos no hacen no hacen el informe ni hacen nada que tenga que ver con el traslado. Entonces, para evitarse eso, hacen el comparendo como si lo hubieran hecho en ese sector que me corresponde a mí y lo mandan eso a la inspección. No, la verdad no entiendo. Del otro lado. La verdad no entiendo. Porque es una sola estación de policía, pero Bueno. varias. O sea, lo que entiendo es que de pronto hay una sola estación de policía y varias inspecciones. Y no hay división territorial de las inspecciones. Sí tenemos división territorial. Pero Exacto. la estación de policía queda ubicada, territorialmente queda ubicada en la inspección que me corresponde a mí. O sea que ellos Entonces, los procesos, cuando hacen el traslado, todos los procesos, no hablemos de traslado, cuando todos los procesos policivos los hacen como si estuvieran en la jurisdicción suya. Es lo que le estoy entendiendo. No. Cuando trasladan la persona de algún sitio para hacerlo el comparendo por algún motivo, que lo trasladen hasta la estación. Claro, ¿dónde se hizo el comparendo? Fue en la estación, por eso queda ahí. Entonces, así los hechos hubieran sido en otro lado. Esos hechos tendrán que quedar registrados dentro del comparendo, en lugar de los hechos. Listo. Porque es que el comparendo se hizo fue en el. Ese es un tema que todavía no se ha reglamentado, pienso yo, o al interior de la institución. Porque si usted mira la plataforma dice lugar de los hechos, ¿cierto? No lugar donde se hizo el comparendo. Entonces, ese es un tema que quizás en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, para efectos de la remisión
a la autoridad competente, el agente de policía está tomando el caso. Yo creo que ya eso es un tema que hay que analizarlo con el comandante de estación. Lo está tomando como, obviamente, si el hecho hubiera ocurrido en la estación de policía, pero no, el hecho no ocurrió en la estación, sino que allá se hizo fue el procedimiento. Sí, Es doctor. lo que le estoy entendiendo. Sí, doctor, así es. Okay. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Es que la Policía Nacional tiene jurisdicción en todo el municipio. No está dividido por sectores. Los que están divididos por sectores son los inspectores de policía. Y ahí donde internamente la administración tendrá que analizar. Vea, los hechos se van a dividir de acuerdo, pues no sé cómo está ya, de acuerdo al lugar de los hechos. Ejemplo, hay una inspección, no sé, estoy aquí haciendo pensamientos locos. Hay una inspección de policía para el sector del Martillo, un ejemplo. Y otra inspección de policía para acá, para el sector de, ¿cómo es que llaman? Saliendo para Manizales. A la Badea, listo. Son dos inspecciones de policía, una para un lado y otra para el otro. Pero la estación de policía tiene jurisdicción en todo el municipio porque allá no hay sino una sola estación, ¿cierto que sí? Sí. Allá la misma estación que donde yo trabajé, ahí subiendo pues el frisbee. Exacto, listo. Entonces, obviamente, los uniformados tienen jurisdicción por cualquier lado del municipio. Los que tienen división para la aplicación de procesos policivos son ustedes. Son ustedes. Ahora, en ese orden de ideas, ahí sí ustedes deberían, a nivel interno, por parte de la administración, generar la división material de los comparendos que lleguen por apelación. ¿Por qué? Porque en ese orden de ideas, a mi juicio, las apelaciones las podrían conocer cualquiera de los dos inspectores. Y entonces deberían llegarle a ustedes por reparto. Por reparto. 5 para el uno, 5 para el otro. Pienso yo así. O, pues obviamente lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Medellín tenemos un centro de resolución de comparendos. Todos los comparendos llegan al centro de resolución de comparendos. Y se dividen en los 5 inspectores que hay. Entonces, aquí no hay ese inconveniente, por así decirlo. Y aquí en cada zona territorial, cada comuna, hay una estación de policía y en cada comuna hay una o dos, tres o hasta 4 inspecciones de policía. Entonces, obviamente, cuando se hace el procedimiento por comandante de estación, la apelación a ese procedimiento del comandante de estación obviamente la conoce el inspector de policía de la zona y llega a la permanencia para que la permanencia reparte. Pero aquí tenemos una división territorial muy diferente y en el caso suyo hay que hacer internamente ese procedimiento. Señor secretario de gobierno, póngase a trabajar. Haga un acto administrativo en el cual analice la parte administrativa para efectos de la gestión documental del ingreso y salida de los comparendos que vienen por recurso de apelación o los que vienen como informe para proceso verbal abreviado de acuerdo a las competencias territoriales de cada inspector de policía. Les va a tocar Cuando hacer se eso. tiene, doctor, cuando se tiene esa división, ahí sí es incorrecto que manden los comparendos donde los hechos fueron en otro lado. Sí, claro, ya le tocaría a cada uno por competencia. Listo, muchas gracias. Okay. Vamos quedando claro, muchachos. ¿Sí les quedó más claro ya? Doctor William, Carlos. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Es que a veces los ejemplos son buenos. Listo. El artículo. Sí, doctor. El artículo. La verdad, yo entiendo como más con los ejemplos que con la norma a veces me queda como el vacío. Ok. Pero entendieron de lo que estuvimos hablando, ¿cierto? Mire que ahí está jurisdicción y competencia. Jurisdicción y competencia, hablamos, quedó bien lo del artículo 216. El artículo 216 que habla que es competente de la autoridad en donde ocurren
los hechos. Y eso es claro. No puede el inspector de policía central resolver querellas del rural, del corregidor, por ejemplo. Pues no sería dable. Y así. Y obviamente también uno podría pensar en cuanto a la Policía Nacional, que nosotros esperamos que eso se organice internamente rápido. Es que el tema de las TIC es un tema bastante complejo a ratos, para que haya como esa complementación con los uniformados. Carolina. No, pues le cuento que sí es bastante complicado porque, bueno, le cuento un caso que esta mañana me sucedió. Hicieron un comparendo, pero pusieron mal el número de cédula y se lo cargaron a otra persona. Y el señor, eso ya pasó hace días, o sea, el comparendo es como de hace 8 meses. Y llegó el señor a decir que a él nunca le habían puesto un comparendo, nunca lo había parado la policía, nunca le han hecho nada, pero que le parecía el colmo que le hubieran puesto el comparendo. Entonces yo decía, bueno, y ahí que llamé al comando, bueno, mire, pasó esto, este es el señor, el comparendo que le aparece es tal. Miraron, revisaron, no, como el policía se fue, entonces lo trasladaron. Entonces llame al policía que trasladaron a ver si alguna vez le había hecho el comparendo al señor, le tomamos foto, se la enviamos, o sea, es muy complejo y yo veo que no hay como algo que identifique en este caso que sí fue el señor o que el señor nos está jugando a nosotros para que le bajemos el comparendo y ya va con Por eso, pero moratorio y todo. Pero hay era un comparendo físico, me imagino, hace 8 meses. Sí, físico señor. Todavía. Y Físico. está el nombre completico de la I, si no equivocó, o hay otro nombre. Ahí en ese caso, o sea, es que eso, la hoja que nosotros encontramos del comparendo no tiene claro el nombre, o sea, ese pedazo no se identificó, el papel calcante no cogió el nombre y se estuvo buscando el original en el comando y no aparece. Y tampoco el personal uniformado me radicó dentro de las 24, o sea, yo tengo 444 comparendos que ellos no me han presentado, que yo les llevo la listica de lo que no me presentan. Entonces, dentro de esos que no presentaron, cayó ese. Y ahí voy en ese problema. ¿Dónde está la aplicación de la ley de gestión documental? La ley de archivo es un tema bastante complejo porque todavía esto no se ha madurado, muchachos. En gestión de archivo, oiga, ¿hasta cuánto tiempo tiene que durar un comparendo en el comando? Por ley de archivo. Yo creería que 2 años, ¿no? 5 años como mínimo. 5 años debe durar hasta que lo envían a archivo central. 5 años mínimo. Y en archivo central, otros 5 años. Adiós, no sé por qué esto está terrible y ese señor está pegado al techo. Pero la única vía digo, que tiene si eso nos pasa ahorita, con esto que es documental, la única vía que tiene el con señor, esos virtuales? La única vía que tiene el señor ahorita es tutelar, no tiene otra porque no puede solicitar revocatoria, no puede solicitar nada. Eso estábamos pensando, pero, o sea, yo decía, ¿cómo ayudarle al señor? O sea, estoy entre ayudarle y no ayudarle. No, es que no pero le puede si ayudar lo bajo, no puede bajarlo. ¿cómo hago? Usted no tiene cómo hacerlo. No o sea, yo ya le he dado la vuelta por todo lado y digo, no, hasta que él no me presente el pago, yo no le puedo hacer nada. No, está en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. La única forma es que él tutele y que el juez ordene la nulidad de la anotación y que ordene que se baje el Registro Nacional de Medidas Correctivas. De resto, no hay vía. No hay vía jurídica. A no ser de que la alcaldía se vaya a poner en presentar una acción de lesividad. No lo creo. No, pues, no, eso sí no esto, pero pues yo, ahí inclusive en el comando le prestaron las cajitas para que él mismo buscara. Pero grave que no se encuentren, los documentos deben estar. 5 años deben estar. El tema de responsabilidad incluso es una responsabilidad penal, no, sin pensar más en el tema porque queda
No, pues es que todos ahí sí estamos pegados al techo. Menos yo, porque yo sí les dije, ay, sí no tengo nada que hacer. Aquí no me lo presentaron, Pero entonces no porque yo lo tuviera presentaron, el pero, calcan. pero no han aplicado la medida correctiva entonces. No, no, pero está en el sistema. Pero no se ha aplicado medida correctiva, no se ha aplicado multa. Usted no ha aplicado la multa todavía. No, no. No, Ah, porque yo también en eso voy atrasadita en ese tema también de los coactivos, porque son muchos los que llegan. ¿coactivos? ¿Por qué coactivo? Si En, usted no perdón, en la medida correctiva. exacto, En sí, porque la medida correctiva. todavía no ha aplicado medida correctiva, no puede hablar de coactivos. No, entonces toca esperar todavía. Ahí se podría entonces el ciudadano escucharlo en audiencia pública y que él presente todas las pruebas. Doctor, y en este caso, sí, lo que cuenta la doctora, y por ejemplo, en los comparendos también debe existir la huella, si no es claro el nombre y Claro, todo eso. claro. Y entonces ahí Claro. como, o sea, todavía hay tiempo que ella pueda intervenir o tiene que irse a tutela. Sí, no, ahí ella, si es que como no le han aplicado la medida correctiva, ella puede abrir proceso verbal abreviado para escuchar al ciudadano, para ordenar práctica probatoria, para verificar, mire, mira usted esta huella, de quién es la huella y todo eso para poder determinar. Porque estaba leyendo aquí en la Constitución y podría también de pronto en el artículo 83 que habla de los postulados de la buena fe, si el señor insiste es porque de pronto tiene la razón. Ya la cuestión es la equivocación de la policía que en el archivo no lo manejan bien. Exacto, pero tiene que ella hacer proceso verbal abreviado para tomar esa decisión. Dot, una pregunta. Sí, doctora Juliet. Dot, por lo menos ahorita cuando refería a la doctora, si en los despachos o en nuestras oficinas reposan unos comparendos, bueno, en la plataforma, pero no está el soporte del comparendo como tal, teniendo en cuenta que anteriormente era a través del formato. ¿Qué se puede hacer al respecto? Solicitarlos. Porque ¿cómo va a hacer usted la actuación sin el soporte para poder llegar a determinar y para poder hacer todo el manejo documental? Otra pregunta, con respecto, bueno, me ha sucedido que en la plataforma me aparecen abiertos algunos comparendos. Cuando yo reviso para realizar la actuación, a veces no me muestra que la anterior inspectora había hecho actuación al respecto de ese comparendo. Entonces, pues yo tomo la decisión y pues hago la respectiva anotación. Pero cuando subo la anotación me aparecen las dos actuaciones, la de la inspectora anterior y la actuación que yo estoy realizando O sea, actualmente. hay actuación de la inspectora, pero no hay soporte. Exactamente, no hay ni soporte y solamente aparece en la plataforma y aparece abierto. Entonces, también he notado que No, eso ha pasado. la Eso ha anterior pasado. inspectora creo que lo que hacía era que no, o sea, no motivaba la actuación, no la motivaba porque realmente ahí no aparece ningún tipo de soporte, o sea, no hay una resolución, no hay absolutamente nada, pero en la plataforma me aparece que la actuación de ella, entonces yo simplemente pues no me pronuncio al respecto. Hace unos días atrás estuve hablando con un colega y pues él me manifestaba que yo podía hacer la actuación, escuchar, llamar a la persona para que comparezca ante la inspección de policía y pues escucharla, pues darle todos los beneficios y pues subsanar lo que la anterior inspectora había realizado en plataforma. Eso sería un desgaste impresionante. Pero realmente yo no me siento como con seguridad de hacer eso. Entonces, ¿qué podría hacer yo al respecto? No, pero eso es un desgaste impresionante, además. O sea, presunción de buena fe. Ya la otra actuó, lo que haya actuado ya es un tema que no se manejan archivos. Se presumió que lo que hizo ella está bien hecho. Usted deje la constancia de cómo recibió el despacho y usted responda por lo que de ahí para adelante, de ahí para atrás, usted no puede responder por lo que pues usted no tiene conocimiento, es imposible.
Y lo que le comentaba ahorita, Dot, que me aparece, o sea, cuando voy a subir la actuación mía, la actual, no me aparece la actuación de la doctora anterior. Y cuando ya hago mi anotación, lógicamente me aparecen las dos actuaciones. ¿Qué puedo hacer yo? Pero Puedo anular. ya es un tema de ofimática. Hay que hablar con telemática para que hables eso con el agente de policía que maneja el tema ya. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que ella subió y solamente subió al momento que al momento que que usted subió la otra decisión. Entonces, ya son errores pues sistémicos, no es errores de actuación procesal. Entonces, no obstante, considero yo que la decisión segunda, si el ciudadano es favorable para él, pues va a acoger la segunda, y si es desfavorable, va a reclamar sobre la segunda, y él tendrá que hacer las solicitudes correspondientes. Muchas gracias, Dot. ¿Quién tiene levantada la mano? Inspección de policía, ¿de dónde? Bueno, buenas noches. Sí. ¿De dónde? De Marmato, Caldas. Ah, ¿qué más, hombre, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Doctor, una pregunta. Lo que sucede es que yo tuve la anterior inspectora realizó un comparendo, lo conmutó por actividad pedagógica. Ya estaba yo asustado. Realizó un comparendo a la inspectora, ya me iba a caer. No, perdón. De un comparendo que se había realizado, la inspectora lo conmutó por actividad pedagógica. Sí. Y ella lo único que realizó fue un diploma, pero no dejó resolución. Resulta que cuando yo me fui, ella no tenía ni resolución ni nada, pero esta persona todos los días sí podía ir a la inspección a decir que por qué no le bajaban el comparendo, que él ya había realizado la actividad, que él ya lo tenía certificado, pero yo no tengo ninguna resolución. Veo que ya se han sacado resoluciones posteriores y no tengo cómo devolverme. Y yo siento que yo no puedo firmar una resolución que no es mía. No lo podría hacer porque usted no era, primero, usted no era el responsable en ese momento. ¿Qué puedo hacer ahí? Tendrá que también bajar ese comparendo. Ay, Dios mío. Porque estamos hablando de una habeas data para el ciudadano. Yo le sugeriría al ciudadano que solicitara una habeas data para que el juez ordene y usted va con la orden del juez, puede actuar. Porque usted ya no puede resolver sobre lo que resolvió otro, es que es imposible. Lo mismo que le decía la doctora Carolina ahorita. Usted responde por sus actuaciones ahora que ha recibido pues, el despacho. ¿Sí? Problemas que tienen casi la mayoría, miren muchachos, lo que ustedes están hablando es la mayoría tienen sus problemas. ¿Por qué? Porque salió el código de policía y ninguna oficina de control interno se ha puesto a revisar cuál es la gestión documental que se debe llevar dentro de las inspecciones de policía para hacer el seguimiento, para poder analizar todo el tema de lo que habla ahorita el doctor William. ¿Cuánto tiempo va a tener yo esto aquí? Es que gestión documental es trazable para todas las dependencias. Yo no entiendo por qué no las inspecciones de policía las abandonan. Oiga, esto no es que el procedimiento de la gestión documental sea el mismo en la inspección que el de allá de la oficina de talento humano. No, porque en la inspección de policía se llevan procesos, no procedimientos documentales. Sí hay algunos procedimientos documentales. Entonces, debe estar, de eso hay un colega mío que es el que maneja ese tema, y hay una capacitación que él dicta que llama gestión documental sobre ese tema administrativo muy complejo que las alcaldías no le han parado bolas. ¿Cómo hace usted? Y yo no sé, la verdad, y me disculpa, ¿cómo recibió usted el despacho? O sea, que usted no le entregaron mediante acta todos los procedimientos que habían ya realizado y los que iban a realizarse, según eso. O sea, y eso es peligrosísimo para la administración, no para usted, porque usted simplemente va a decir,
mire, aparte tal día recibí y encontré tales y tales procesos, de eso me encargo yo de en adelante. Los de atrás no tengo idea. Tendrá que usted resolver, sí, a medida que le vayan solicitando, pero usted no puede responsabilizarse de las actuaciones realizadas por funcionarios que le antecedieron. Tema bastante complejo. Pero disculpe que haga uso de la palabra sin autorización, pero con lo que mencionaba el compañero, pues si aparece en la oficina, el comparendo, además está evidencias de que la persona realizó su actividad pedagógica, que se asistió al curso, y además no hay una resolución como tal que conmute, pero sí se evidencia que la persona cumplió con la actividad, con lo pactado. ¿Por qué no ordenar el cierre de ese comparendo si la persona cumplió con la asignación? Pero o con la ¿cómo se cierra el comparendo? O sea, hablo, ejemplo, por lo menos a mí me sucedió con una señora. ¿Cómo se cerraría el comparendo, doctora? ¿Cómo se cerraría? Lo que pasa es que la actuación del inspector ya estaba, porque la doctora sí hizo la actuación en plataforma. Pero no se subió al sistema. El que no había hecho el cierre era el comandante de estación de policía. No creo. Porque no tenía una certificación o una constancia de que el infractor había cumplido. Creo que es con una la actividad pedagógica. Son dos asuntos diferentes. De lo que usted me está hablando, por favor apagar micrófonos. Por favor. Sí, ahora sale grabadito y ya lo desactivé. Doctora, cuando usted me está hablando de eso, usted me está hablando de cuando el agente de policía impone medida correctiva de participación en programa comunitario y él es el que tiene que bajarlo del sistema. Pero cuando usted impone multa y la multa la transforma o la conmuta medida correctiva de participación en el programa comunitario, es de competencia del inspector de policía, no del agente de policía. Entonces, ese es un asunto que parece ser el que tiene el inspector de Marmato. Entonces hay que analizar el caso en particular, porque si fue que la inspectora tomó la decisión y le conmutó, obviamente está el certificado. Si no lo montó en el sistema, podría pensar de pronto en que se monte allá, vea, para el cierre, se tiene el certificado de que participó en un programa comunitario y con eso cerrarlo, a ver si de pronto queda cerrado. No sé. Uno no podría dar como una resolución o una certificación de que bajo esos parámetros. Ya la tiene. Acuerde que usted, tranquilo que ustedes, cuando estemos viendo por allá con el otro docente, la plataforma, cómo se llena el registro de la plataforma, él les va a explicar cómo se baja ese tema. Listo. ¿Sí? Más fácil. Doctor William. Doctor, me salta una duda aquí escuchando intervenir al resto del grupo. Yo no sé cómo estarán haciendo ahora, pero regularmente cuando yo estaba en la institución, todos los oficios, todos los comparendos, yo siempre hacía un oficio remisorio para salud de uno y llevar un archivo propio. No sé cómo lo harán ahorita o no sé cómo estarán haciendo los virtuales, porque debería existir un oficio remisorio que pueda ayudar en eso, ¿no? Pero por lo que escucho, creo que no lo están haciendo. Sí, doctor, es que hay una directriz, obviamente, mi juicio que allí estamos fallando desde la institucionalidad, es que es cero papel. Entonces, que no se necesita hacer remisión porque ya eso quedó en la plataforma. Y si miramos por allá al 2.6.4.2.8 del 1284, del decreto 1284, se deja en cabeza del inspector de policía la responsabilidad de estar verificando la plataforma. Entonces, se entiende que con esa verificación de plataforma, si el policía subió allá en la plataforma, ya con eso se
ya se salvó de responsabilidad. Él subió a la plataforma entre las primeras 24 horas y ya de ahí para allá que le toca al inspector de policía. Pero al ciudadano sí le dan un soporte ahorita cuando es virtual. No, ese es un grave error que hay. La mayoría no le dan, porque eso debería salir un ticket que le entregue al ciudadano. Vea, este es el comprobante que le hice comparendo a usted, pero no lo hay. No lo hay y eso ha sido bastante engorroso y eso es una de las posturas que las que yo tengo por las cuales considero que el comparendo virtual, mañana que estemos hablando del comparendo, para adelantarles que considero que el comparendo virtual está viciado porque no cumple los requisitos de la resolución 3253 a la cual está sujeto. Bien. Mañana hablaremos del tema con mayor profundidad, doctor William. Bueno, muy bien. Listo, doctor. Listo. Gracias. Vamos a terminar la clase de hoy con dos punticos interesantes. Primero, que es la acción de policía, que eso lo vamos a ver en todo momento. ¿Por qué? Porque la acción de policía del artículo 215 transversaliza todo el proceso y los procedimientos. Recordemos que la acción de policía la norma lo trae como un mecanismo, pero también algunos locos hemos pensado que es un derecho. ¿Y dónde digo yo que se vuelve un derecho? Obviamente yo tengo el derecho a accionar en los casos de protección a la posesión, tenencia y servidumbre, porque la ley me dice que yo podré. O sea, si yo quiero, protejo mi bien o no lo protejo. Y para eso la ley me da un tiempo perentorio, 4 meses. Si usted en 4 meses, sabiendo que le están invadiendo el terreno, no lo fue a proteger, pues ya no hay acción de policía. Así la inspección de policía se entere del hecho, así el comandante de estación se entere del hecho, como es un bien particular, usted es el único llamado a proteger. Y obviamente, en el otro sentido también, si es un verdadero mecanismo por cuanto que el Estado está obligado a la protección. Artículo 2 constitucional. Y desde esa perspectiva, entonces, de manera oficiosa, ocurre la acción. La acción. Entonces, para no confundir, la acción de la actuación policiva a la acción como el impulso al inicio del proceso policial, que son dos asuntos completamente diferentes. Y viene el otro temita, ya para que mañana entremos al comparendo, y es sobre los medios de prueba. Los medios de prueba son autónomos en el derecho policial. Si bien es cierto, tienen relación y hacen remisión también normativa en el artículo, en el 217, numeral 20, también advierte la norma que hay unos medios de prueba que son autónomos y que son solo existen para el proceso policial, el informe de policía, la entrevista que encontramos en el anexo del comparendo, por ejemplo. Ya el testimonio es obviamente dentro del proceso. Los documentos. Por ejemplo, la entrevista es un testimonio que se recepciona en el proceso verbal inmediato, porque en el proceso verbal inmediato también se pueden presentar o recolectar pruebas. La entrevista... ¿En qué momento se toma la entrevista, perdón? ¿Cómo? ¿En qué momento se toma la entrevista? O la entrevista solamente de acuerdo a la perspectiva que trae la resolución 3253, solo la toman los uniformados dentro del comparendo. Yo soy de los que opino que yo como litigante, en el evento en que yo vaya a presentar una querella, puedo hacer entrevistas. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como pruebas o como elementos materiales que me sirvan después de sustento probatorio de manera, ay, se me va en este momento la palabra. Bueno, se me va en este momento la palabra, muchachos, recuérdenme ahí las pruebas que no son debatidas en juicio, las pruebas anteriores que no sean debatidas, pruebas sumarias,
como prueba sumaria. La entrevista puede servir como prueba sumaria. No obstante, dentro del proceso verbal inmediato y dentro del comparendo, la entrevista surte como un testimonio. ¿Por qué? Porque es tomado o recibido a otra autoridad de policía, como es un miembro de la Policía Nacional. No obstante, también ha advertido la Corte por allá, si no estoy mal, en la sentencia 282, si no estoy mal, la C282 del 2017, que obviamente los uniformados, hay en la T385 del 2019, que los uniformados pueden tomar otros medios de prueba para poder verificar la existencia o ocurrencia de los hechos y poder aplicar los medios y las medidas correctivas acorde con el proceso único de policía. Recomendación para la próxima semana. Leámonos la sentencia C349 y la T385 del 2019, la C349 del 2017 y la T385. Muy interesantes porque vamos a tratar mucho de ellas. Entonces. ¿Es la 385 o la 386, doctor? La T386, perdón, y es T175 y T386 del 2019. Y la 349. Entonces, en ese orden de ideas, los medios de prueba, que son muy autónomos dentro del derecho policivo y que tienen un proceder dentro del mismo proceso policivo, si lo miramos, obviamente ese artículo 217 y también el artículo 220 que va encaminado desde luego a los medios de prueba que tienen que ver con las infracciones al medio ambiente y demás, en donde se presume el dolo y la culpa de entrada. Entonces, podemos decir que el análisis probatorio de esa clase de comportamientos es previa y de una es, obviamente, sesgada en contra del ciudadano, pero es por presunción legal. Obviamente, se presume que usted está cometiendo infracciones al medio ambiente cuando lo cogen a usted con el hacha tumbando el árbol, pues que qué más va a ver ahí. En su finca, por su finca, de su finca, perdón, está saliendo el agua turbia, ¿cierto? De su finca o de su establecimiento de comercio está saliendo el agua contaminada, así por el estilo, muchas otras cosas. Es en su finca que están talando árboles. Se presume que el propietario es el que lo estaba autorizando o ordenando. Más o menos así por allá estuvo hablando la Corte frente a ese tema muy interesante. Entonces, para resumir, tema de principios aplicable a procedimientos y procesos de policía. Ámbito de aplicación del proceso, obviamente a todas las autoridades de policía de acuerdo a su jurisdicción y por la competencia que haya asumido. ¿Cómo se activan los procesos policíacos? A través de la acción policíaca como mecanismo para iniciar el proceso. ¿Y cómo se lleva el proceso policíaco? ¿O cómo se puede llegar a decidir en el proceso policíaco? A través de los medios de prueba que se pueden usar acorde al artículo 217, con la excepción de la presunción de dolo o culpa del artículo 220. Ese es como en términos generales el resumen de la clase de los muchachos. Listo, mira. Yadira, por favor, desactivar. Ok, ya lo desactivé. Doctor William, qué pena, le pague usted. Yadira, muy bien. Yadira ya ha levantado la mano. Yadira Esperanza. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Doctor, es que eso que habla su merced de que cuando rebosan aguas turbias o aguas negras, es en un caso donde una persona tiene construido un pozo séptico, pero lo construyó hace 3 o 4 años y hasta ahora empieza a rebosar. La persona va y se queja de eso. ¿Ahí qué se puede hacer, doctor, al respecto? Por eso, pero ¿está perjudicando a un vecino? Sí, está perjudicando a un vecino en este momento. Puede ser.
Se Sí. pueden manejar las dos, por artículo 77, numeral segundo, y si no estoy mal, por artículo 103 de las aguas, también. El segundo es el artículo 100, ¿qué, doctor? Creo que es el 103 del agua, no me lo sé todo de memoria todavía. El 103, que es de la protección del agua. Sí, es que son esos pozos sépticos, doctor, que construye la gente y Por se eso, le pasan. pero las aguas están llegando a aguas. No llegan a agua, sino le llegan al predio del vecino. Ah, Esas, bueno, sí. entonces es más fácil por artículo 77, numeral segundo. Hay una Y perturbación por eso. doctor, ¿y no importa que esté Perdón. construido hace 5 años? No importa, ahí no hay términos. No hay término. La caducidad del artículo 70 del 80 solo se aplica para el numeral primero del artículo 77. Los demás no aplican. Gracias, O sea que doctor. ahí sí pueden pasar los 4 meses de causar el daño, tanto en humedades también, en todo. Lo único es En para todo. perturbación. Ah, ok, vale. Bueno, Es que muy eso amable. lo vamos a ir mirando cuando estemos en cada uno de las. No se me adelanten, muchachos, no se me adelanten. Tenemos todo un Está semestre bueno. para analizar esto. Estamos en los primeros de la. Ya analizamos las primeras partes del código, ¿verdad? Ya nos vamos, ya analizamos toda la parte sustancial, ya nos estamos metiendo al proceso, con despacito nos metemos al proceso. Yo creo que me va a Es que demorar los hasta más procesos tiempo nos con acosan. ustedes. No, pero tranquila. Que cada vez que vemos una parte, vamos a ver proceso. Aquí vamos a ver la parte general de los procesos. Pero cuando estemos viendo artículo 27, artículo 32, 33, hasta el 43, ahí vamos a ver proceso. Cuando estemos viendo el artículo 77 al 82, vamos a ver proceso. Cuando estemos viendo el artículo 135, el 112, 114, vamos a ver proceso. Cuando estemos hablando de actividad económica, vamos a ver proceso de actividad económica y así. Tranquilos. No se me desesperen, muchachos. Estamos empezando. Estamos empezando. Me disculpan si que me demoró un poquito porque he tenido otras actividades. Este tema del litigio ya arrancó y eso nos están escogiendo pues por todos lados y estoy ahorita solamente con un abogado apoyándome. Entonces sí, la oficina está un poquito así con mucha responsabilidad, pero tratando de hacer las cosas bien y de responderle a todos. Ángela Charcas había levantado la mano. Sí, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, quería preguntarle, ¿el informe de policía debe tener algún requisito, o sea, algo en específico para poder rendir? Es que a mí me pasa con el tema de las construcciones. La policía, ellos presentan el informe de policía, pero como yo trabajo, pues yo estoy en un corregimiento, pues obviamente en el corregimiento no hay como tal una dirección de la vivienda, ¿sí? En las veredas, tengo una vereda que es bastante grande, pero pues ellos simplemente en el informe colocan el nombre de la persona, el número de teléfono, la edad, o sea, como lo hace la policía que saca más o menos como los generales de ley, pero nunca, en algunos informes no me colocan, por ejemplo, la construcción de una vivienda ubicada, un ejemplo, frente al polideportivo, que uno más o menos se ubica para poder enviar las citaciones, porque mucha gente pues no maneja correo electrónico y pues ahorita con el tema de la virtualidad, pues en el campo mucha gente es difícil, sí. Entonces, esos Pero informes he es tenido de hablar con el comandante, debe hablar con el comandante y hablar con el personal para en aras de la colaboración armónica entre todas las autoridades puedan informarle a usted de manera clara y detallada para poder que sean efectivas, porque si no, el informe que ellos pasan no sería efectivo, no podría llegar a feliz término, porque no se puede ubicar bien la persona. Es Pero que eso es un tema de comunicación. Sí, ¿Qué pasa? mi pregunta, doctor, tranquila, espérate. Sí. En el manual de procedimientos de la Policía Nacional, el informe de policía debe cumplir mínimo qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, ¿sí? Cuándo pasó, quién lo hizo, cómo lo hizo. O sea, mínimo esos 6 detalles, ¿sí? Lo que pasa es que obviamente uno entiende que
hoy en día, pues poco se les ha enseñado a los uniformados nuevamente de ese proyecto porque todo se ha vuelto muy sistemático. Y esa sistematización nos genera ese inconveniente, porque estamos llenando en muchos formatos. Y entonces en esos formatos nos generan estas situaciones que se vuelven a veces muy ambiguas, muy ambiguas. Lo que decía el doctor William ahorita, muy interesante, es que más, yo ahora, 18 años después de estar fuera de la institución, todavía tengo mis informes de policía, porque eso me ha servido. Me ha servido cuando me han citado por allá, porque yo hacía informes como asesor jurídico en ese tiempo, informes de procedimientos que han salvado a muchachos en actuaciones, porque no se acuerdan o están solicitando por ahorita que están saliendo tanto falso positivo. Entonces, oiga, aquí es que usted fue el que realizó ese informe. Sí, señora, aquí lo tengo, vea, detalladito, Eso hace falta de todas maneras, pienso, a mi juicio, muy respetuosamente con la institución, es enseñarle a los hombres policías eso. Hay que hacer, ¿por qué? Porque uno no sabe cuándo salta la liebre en una cosa de estas. Uno no sabe cuándo le salta la liebre. Uno es funcionario público, después de que se retira, usted sigue siendo vinculado, más o menos por ahí, bajita la mano, 18 años por la fiscalía, de 18 a 20 años, porque recuerde que por los concursos y por la ley 806, si no estoy mal, sí, la 864, si no estoy mal, que duplicó las penas y la aumentó, doctora Patricia, que, oiga, eso uno sale, uno se retira a una institución y ahí le quedan los problemas y los problemas le pueden volver, las investigaciones pueden durar 18 y 20 años y no hay caducidad. Entonces, es importantísimo y es una recomendación para ustedes. Tengan documentado todo, mantengan eso en la nube. Hace poco un inspector de policía que salió hace como 2, 3 años, lo están citando a una fiscalía porque él rindió un IPAD. ¿Me acuerdo el informe de policía de accidente de tránsito? Y que allá pues como que se perdió ahí en el expediente de la fiscalía, no sé qué, y allá en la inspección de policía tampoco aparece. ¿Qué lo salvó a él? Que él tiene archivos de eso, los tenía en la nube. Estos muchachos, uno en esto tiene que estar, mejor dicho, yo en esto me cuido, más que soy litigante, hay cosas que uno las ve que si uno no tiene el soporte, va montado en catapila, va montado. Entonces, a tener mucho juicio con eso. Doctor Luis Ángel Doctor, qué pena, yo le hago una preguntita antes de que mis compañeros pues intervengan. En ese caso, cuando no está completa esa información, solicitar aclaración. ¿se puede solicitar o una ampliación de ese informe? Claro que sí. Ok, listo. Bueno, doctor, muchas gracias. Por eso es bueno hablar con el comandante de estación para decirle, mire, para evitar ese tema de estar solicitándolo a que aclare, a que me sirva de testigo para poder iniciar una acción, pues hágamelo completico, porque es más fácil que me haga completo el informe a que usted me lo tenga que mandar aquí para yo escucharle una declaración. Sí, listo, doctor. Pero eso no hablo con el comandante porque a mí ya nos ha pasado en otras alcaldías. Hace poco que estuve en una capacitación por allá, hace poco, no, el año pasado, en diciembre, estuve en una capacitación en una alcaldía y la queja de la inspectora así, entonces, como tuvimos una capacitación conjunta, policía, inspección y todos, se llegó ahí, mire, sí, estaban las fallas, entonces complementemos. Y el comandante de distrito fue muy inteligente decirle ahí al comandante de la estación, mire, hermano, cuádrelo así, haga los informes de esta manera para que no tengan ese problema, porque cuando son estaciones de policía, no sé qué municipio seas tú, pequeñas, entonces se rotan en los distritos. Un distrito, para los que no conocen, un distrito de policía es un comando que tiene bajo jurisdicción otras estaciones de policía. Entonces, dentro de esa misma jurisdicción del distrito de policía, a veces se rotan los uniformados. Obviamente, uno como comandante debe rotar los uniformados, así sea en la misma estación, por muchas situaciones, para salud, sanidad de ellos también y salud mental. Entonces, a veces se rotan los uniformados y pasa eso. Entonces, me hizo el informe, y lo trasladaron. Entonces, para que venga a ampliarme
ya no está, o salió de vacaciones, o salió de permiso, o el comandante que está allá lo puso en encargo una parte muy delicada y entonces ya no puede venir en el momento que usted lo necesita. Todas las cosas que pueden llegar a suceder, que son muchas, y entonces usted va a perder tiempo valiosísimo. Entonces no mismo hablar con el comandante. Yo pienso que no hay inconveniente, doctor Ángela, que es hablar con él y decirle, mire, llegamos a un acuerdo con esto, digamos a los agentes, métamele esto, simplemente poner, vea, esa finca, sencillo, esa finca está ubicada parándome al frente de ella, cogiendo para el pueblo antes de la finca de don señor, el más conocido del pueblo, o de la finca La Esperanza, o sea, formas de ubicarse son muy sencillas. En los pueblos pequeños, por no poder llegar a conocer un caso concreto, porque en el pueblo pequeño la ventaja es que casi todo el mundo se conoce. Entonces, que la finca Ojulano, que el portón después de la finca Ojulano, y eso sería fácil documentarlo y fácil de entregar la información. Doctor Luis Ángel, qué pena. Ahora sí. Doctor, tengo una duda respecto a los medios de prueba, doctor. En una querella de policía presentan toda la documental, todo el apoderado, pero en la etapa de argumentos no hace alusión a esas pruebas. ¿Esas pruebas no se tienen que valorar o sí se deben decretar y valorar la documental teniendo en cuenta que él la había presentado en la querella? Eso lo vamos a ver cuando estemos en la parte de pruebas dentro del proceso verbal abreviado, con validación de la prueba. Ese es un asunto que le toca a usted. Ya. Porque ya usted inició el proceso. Ok, pero por allá vamos a hablar de eso. Interesante. Sí. Marmato. ¿Qué pena? ¿Cómo es que es tu nombre, Marmato? Manuel. Doctor. Manuel. Sí, señor. Que se salió un poco de la temática, pero es que lo tengo encima. La verdad está ahí en el cuello. Tengo un caso de un señor que tiene se expandió sobre un predio baldío. Y esa zona, pues el municipio quiere darle uso como espacio público. Sí. Pues se niega por las buenas, yo lo llamé, yo inicié el proceso verbal. Ahí no hay conciliación. No, pero yo lo que quería era ver si el señor diciéndole accedía y quitaba todo, simplemente. Sí, como para no tener que iniciar todo. Yo inicié, el señor, yo le pregunté por pruebas, el señor simplemente me llevó un documento en el que le decretaron las mejoras y yo encontré fotos de cómo... ¿Quién se la decretó? El municipio. Pero el municipio también es muy, pues... Bueno, pero eso fue hace muchos años, quién sabe qué alcalde fue ese. Resulta, doctor, que el señor... Hay una confianza legítima. Exacto. Pero entonces, pues ahora que necesitamos el espacio, porque es que realmente lo necesitamos. El señor, cuando estaba construyendo un kiosco, nosotros le dijimos que no tenía los permisos para construir y le cerramos. La policía le dijo que no podía hacerlo y ahorita él construyó el kiosco en un fin de semana. Y demolición, inicie proceso en contra de ese kiosco por él, por artículo 135, numeral tercero, si no estoy mal, o numeral primero, y le demuelen el kiosco, no hay problema. Ok. Pero entonces no podemos, ¿cómo vamos a recuperar ese espacio de él? Hay artículo 77, numeral primero, inicia proceso y ordena la restitución. Si él no lo quiere entregar, lo sacan a la fuerza. Sencillo. Doctor, porque yo lo único que estaba esperando es que yo decreté pruebas, un levantamiento topográfico para delimitar bien dónde empezaba el predio, el espacio público y dónde terminaba el predio de él. Claro, y porque ya a partir de ahí se le entrega. Listo, sí. Perfecto. Muchas gracias. Ya que el que haya presente las reclamaciones de reparación directa a la justicia ordinaria. Perfecto. Muchísimas gracias. Que no creo que le prospere. Porque lo está haciendo con violación a la ley. Entonces son dos procesos, por 135 uno y el otro por 77 numeral 1.
Perfecto. Muchas gracias.